Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabat. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante que tiene que ver con la constitución o la construcción de sociedades musulmanas, el surgimiento de nuevas sociedades musulmanas. Como todos sabemos, la primera sociedad musulmana que se estableció como tal fue la sociedad de Medina, y se estableció luego de la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la Meca a Medina. Esta nueva sociedad se yergue sobre tres bases fundamentalmente. Primero, una base social; la segunda, una base económica; y la tercera, una base política, representadas en la construcción de la mezquita, la afirmación de los lazos familiares o fraternales entre los ansar o colaboradores, es decir, la gente de Medina, y los muhajirin, que era la gente de Meca o los emigrantes; y tercero, la preparación de un documento o estatuto que definiese dentro del estilo de vida, definiese el estilo de vida que los musulmanes adoptarían, es decir, una especie de constitución, y cómo se regularían las relaciones entre los musulmanes y entre los musulmanes y los no musulmanes. Ahora hablaremos un poco acerca de cómo fue la creación de la mezquita en Medina. A la llegada del profeta Muhammad a Medina, la camella del profeta sallallahu alaihi wasallam se hincó en un lugar que pertenecía a dos jóvenes huérfanos de entre los ansar. Este punto ya había sido adoptado por Ibn Surara Asad como un lugar de congregación para los asalá, antes de que el mensajero de Allah emigrara a Medina, y con regularidad había rezado allí en compañía de sus compañeros. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, después de ordenar que se construyese una mezquita en aquel lugar, llamó a los dos jóvenes, a los propietarios del lugar, quienes estaban bajo la tutela de Ibn Surara Asad, y les ofreció comprarles el terreno. Estos se negaron rotundamente y le dijeron: te lo ofrecemos como regalo, oh mensajero de Allah. Sin embargo, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, insistió en comprárselos por 10 dinares. La tierra poseía grandes árboles de tamujo, palmeras y viejas tumbas pertenecientes a los politeístas. El profeta dio instrucciones para que las tumbas fuesen desenterradas y los árboles podados y arreglados en filas a lo largo del lado de la mezquita cuyo frente estaba dirigido hacia la quibla. El lado frontal de la mezquita, que miraba hacia la quibla, que en aquel entonces era Jerusalén, fue construida con una longitud de 100 codos, con los lados contiguos de la misma dimensión y ligeramente menores. La estructura fue edificada de ladrillos crudos y piedras de construcción. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, participó activamente en ese proceso, construyendo y moviendo piedras junto a sus compañeros. El profeta levantó los pilares con troncos y colocó por techo una enramada de palmas. Entonces alguien le preguntó: ¿no deberíamos techarla? Y el profeta le dijo: lo que hacemos es de tal urgencia que no tenemos tiempo suficiente para construir un emparrado como el de Musa, que fue hecho de tablones de madera y borona. El suelo fue cubierto con arena y guijarros. Al-Bukhari relata bajo la autoridad de Anas ibn Malik el siguiente hadiz. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, solía rezar en los rediles o donde quiera que se encontrase en el tiempo indicado para hacerlo. Cuando el profeta ordenó que se construyese la mezquita, llamó a un grupo de hombres de la tribu Najjar. Les dijo: oh hombres del Najjar, ¿cuánto queréis por esta parcela de tierra? Y ellos respondieron: no queremos nada por ella, excepto la recompensa que esperamos recibir de Allah. La tierra poseía las cosas que ya hemos mencionado: las tumbas de los politeístas, algunas estructuras desvencijadas y palmeras. El mensajero de Allah ordenó que las tumbas fuesen desenterradas y que las viejas estructuras fuesen arrasadas y que las palmeras fueran reubicadas. De ahí que se arreglaran los árboles en filas a lo largo del lado de la mezquita que miraba hacia la quibla, e hicieron
las jambas de las puertas de piedra, cantando rimas en rayaz. Rayaz es una forma de poesía árabe, mientras arrastraban las rocas, y junto a ellos cantaba el profeta, sallallahu alaihi wasallam: oh Alá, no hay ninguna bendición sino en aquella de la próxima vida. Entonces confiere la victoria a los Ansar y a los Muhajirin. La mezquita del profeta permaneció sin alteraciones o adiciones hasta el final del califato de Abu Bakr, que Alá esté complacido con él. Omar ibn al-Khattab introdujo algunas mejoras. Sin embargo, él la reconstruyó tal cual era en los días del profeta, con ladrillos crudos, ramas de palmas y pilares de madera. Por su parte, Uthman ibn Affan hizo cambios importantes, construyendo sus paredes de piedras grabadas y yeso. Pero ¿cuál fue realmente la importancia de la construcción de la mezquita? De aquí podemos tomar varias lecciones. La primera de ellas, la mezquita fue centro de reunión. Fue el centro en el cual se congregaban los musulmanes todos los días. Allí se llevaban a cabo toda clase de actividades. Era el centro en el cual se educaba a la comunidad. Era el centro en el cual se tomaban decisiones importantes. Era el centro en el cual se reunía a los musulmanes o se convocaba a los musulmanes a fin de componer el ejército. Era el punto en el cual se decidía la estrategia militar. Es decir, la mezquita se conformó o se usó como centro del Estado, como centro del poder político, como centro educativo. Además de eso, era punto de reunión para los asalá. Sin embargo, no era la función principal, y eso debemos tomarlo muy en cuenta. El segundo punto toma gran relevancia hoy día, dado que las condiciones en las que se dio la emigración del profeta de la Meca hacia Medina, es decir, la Hijra, son completamente equiparables o en gran medida equiparables con las condiciones que deben sufrir hoy los musulmanes y las sociedades musulmanas, las pequeñas comunidades musulmanas en los países no musulmanes. Este segundo fundamento fue la hermandad entre los musulmanes. A la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina, este estableció lazos fraternales entre los emigrantes, los muhajirin y los ansar, los auxiliadores, basados en la verdad, el apoyo mutuo, la ayuda y el entendimiento de que aquellos que murieran dejarían su riqueza y posesiones a sus compañeros musulmanes, de tal modo que la influencia de su hermandad islámica sería más importante que el asunto de los lazos de sangre. Fruto de este segundo principio, creció un gran espíritu de colaboración y de cooperación entre los musulmanes medinenses y mequinenses, es decir, los muhajirin y los ansar, a tal punto que sus lazos se extendieron hasta formar un entramado social y económico. Los ansar, que eran los que eran propietarios de tierras, tenían negocios, sin embargo, tenían poco conocimiento de técnicas, mientras que los muhajirin habían dejado todo en la Meca y llegaron solo con sus conocimientos. Se crearon asociaciones entre los muhajirin y los ansar, de tal manera que se estructuró un mercado en la nueva sociedad. Mercado que no solo mejoró el nivel de vida tanto de los muhajirin como de los ansar, sino que hicieron de ellos líderes en la economía dentro de la zona. Esta ley sobre la herencia aplicó hasta la conquista de la Meca. Hoy día se considera como abrogada, sin embargo, es completamente aplicable en sociedades musulmanas nuevas. El tercer punto fue la creación o el establecimiento de un convenio, fue un contrato escrito en el cual se establecían las normas de comportamiento, es decir, lo que se hizo fue básicamente una constitución. Fue la primera ley del Estado Islámico. Se estableció un convenio entre musulmanes y no musulmanes, en el cual
se dejaban por sentado la conducta permisible para los musulmanes en su relación con otros musulmanes y entre los musulmanes en su relación con los no musulmanes. Es decir, a partir de este momento, en la sociedad medinense, se crea una constitución, lo cual hace que se siente el precedente político y administrativo dentro de las sociedades de aquella época, lo cual resulta bastante temprano si tomamos en cuenta que muchísimos años más tarde empezaron a verse este tipo de hechos o este tipo de formas de actuación en las sociedades modernas. Sin embargo, hoy día es estrictamente necesario para los musulmanes en las sociedades musulmanas nuevas, en países no musulmanes, establecer reglas claras, sobre todo tomar en cuenta el ejemplo de aquel entonces, escribir manuales de convivencia, escribir leyes, incluso, ¿por qué no?, empezar a influir en las decisiones del Estado en el que vivimos a través de las leyes, a fin de que quede claro cuáles son los comportamientos permisibles, cuáles son las líneas por las que se debe conducir un musulmán en su vida personal, en su relación con los otros musulmanes y en su relación con los no musulmanes. Ahora hablemos acerca de la importancia de estas tres bases, la importancia del ejemplo de la construcción de la sociedad de Medina para las sociedades musulmanas que están emergiendo en los países no musulmanes. Hoy día, la mayoría de los musulmanes que vivimos en países no musulmanes, tenemos la idea errónea de que lo más importante es la construcción de una mezquita, la edificación de una mezquita. Y pensamos en cuando escuchamos hablar de una mezquita, de un edificio imponente, lleno de mármoles, lleno de ornatos, y nada más lejos que esto. Finalmente, hoy día en nuestros países, las mezquitas cumplen solo la función de ser centros de oración. Más nada, la educación que en ella impartimos se reduce a una mínima parte de las ciencias islámicas y ni siquiera pensamos en que cumplan el resto de las funciones que en principio las mezquitas cumplían. La enseñanza de las ciencias exactas, el ser lugar de reunión para los musulmanes y la toma de decisiones importantes, el ser el centro del Estado musulmán. Por otra parte, cuando hablamos de la relación de hermandad entre los musulmanes, la reducimos únicamente al simple saludo o a las simples relaciones cordiales, las relaciones sociales cordiales. Por lo tanto, estamos haciendo de las comunidades musulmanas y de las mezquitas clubes sociales, cosa muy alejada de la realidad. Es imperativo empezar o reiniciar la construcción de las sociedades musulmanas dentro de los países no musulmanes, a partir de lo que hoy día podríamos traducir a nuestro lenguaje moderno como el principio de las tres bases. Una base económica o una plataforma económica que sirva como sustento a las actividades reales de la mezquita. Una plataforma social que represente esos lazos de hermandad entre los musulmanes. A la vez que genera, obviamente, todos los nexos educativos, políticos, etcétera, que debe tener una sociedad. Como tercera parte, fruto de esa educación, tenemos una plataforma política que consolida la creación del Estado, aunque vivamos en un Estado no musulmán. Por último, deseo dejarles una reflexión. ¿Por qué hasta ahora creemos que los musulmanes no podemos ser una fuerza viva, una fuerza activa dentro de nuestras sociedades, que vele no solo por una mejor calidad de vida para nosotros los musulmanes, sino para la sociedad en general, y muestre a las sociedades no musulmanas las bondades que tiene el Islam? Pensémoslo y pongámonos en acción. Que Alá les bendiga.